Buenas noches. Quiero compartir una enseñanza para primeramente una bendición para mí y después que sirva de bendición para un buen amigo que me hizo una consulta o que por lo menos de lo que conversábamos salió una consulta que quiero grabar esta enseñanza, este audio. Es una enseñanza así pequeñita. ¿Cómo? O sea, la enseñanza es cómo enseña la Biblia que empieza uno a abrir el corazón de una persona que uno está inquieto, que uno quiere que esa persona pueda nacer de nuevo. Llámese un hermano, una hermana, un compañero de trabajo, la esposa, el esposo. Entonces, ¿cómo es que la Biblia enseña? Entonces quiero compartir cómo es que dónde empieza la salvación de la persona. Entonces voy a buscar en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, y voy a leer desde el 32. Dice así: Entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas yo os dije que también me habéis visto y no creéis. Eso es muy importante, no creéis. 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, de ninguna manera le echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad de aquel que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Voy a leer ahí hasta el versículo 40. Entonces, el énfasis de lo que voy a leer para bendecir tu corazón es en este sentido, para que te sea revelado, por decirlo así, hermano, por decirlo así, como el protocolo de la evangelización, un procedimiento de la evangelización, por decirlo así, pero no funciona así, pero digamos como para irlo entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para que una persona pueda nacer de nuevo, el Padre Celestial, entonces voy a definir el Padre Celestial, aunque los tres son lo mismo, pero digamos, vamos a hacer una diferencia para empezar a entender todo esto. Los tres son exactamente lo mismo, pero para poder entender vamos a dividirlos un poco. Entonces, el Padre Celestial es el papá de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es el Hijo, ¿verdad?, del Padre Celestial, y el Espíritu Santo es el que nos convence, el que nos ayuda, el que pone la revelación y nos sella, ¿verdad? Entonces, la evangelización la inicia el Padre Celestial. Entonces, pongámosle un nombre al Padre Celestial. Le vamos a poner Jehová. Jehová es el papá de Jesucristo. Repito una vez más, porque alguien ahí muy quisquilloso va a decir: no, este señor está hablando tonteras, porque Jehová, Jesucristo y el Espíritu Santo, los tres son lo mismo. Entonces, repito, sí, yo también creo que los tres son lo mismo. Los tres son lo mismo. Pero para efectos de enseñanza, yo como maestro o como hermano mayor, entonces quiero hacer esa diferencia. Repito, nacer de nuevo comienza desde
el Padre Celestial, desde Jehová comienza el Padre Celestial, el nacer de nuevo. Ahí empieza. Dicho de otra forma, la salvación, los tres participan, ellos tres participan. Entonces yo recuerdo perfectamente que el primer pastor que yo tuve allá por los años 95, que fue usado por Dios para que yo naciera nuevo, me dijo: hermano, ¿te acordás, Olger? Hermano, alguien ha estado orando mucho por usted. ¿Mm? Nunca, nunca, Olger, se me olvida eso. Nunca, nunca, nunca. Pero yo no lo había entendido. ¿Qué me quería decir? Lo acabo de entender, hace, digamos, unos 3, 4 años lo entendí. ¿Qué fue lo que me quiso decir el pastor Daniel? Entonces ve, ¿cuál es el protocolo? O sea, ¿cuál es el procedimiento? Que no es así. Pero para poder entender, Olger, usted tiene que clamar a Dios por su esposa. En silencio. Olger, en silencio. Usted ora por ella y le dice: Señor, yo quiero que Juanita, por decir algo, que Juanita camine conmigo en el cielo. ¿Verdad? Yo quiero, ese es mi deseo en mi corazón. Entonces usted tiene que entender, Olger, que ese deseo que usted tiene no es suyo. Es el deseo de Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, Jesucristo ahora te está hablando por medio de este hermano mayor tuyo. ¿Va? Jesucristo te está hablando y te está diciendo: hijo mío, Olger. Este es Jesucristo, hijo mío, Olger. Te he puesto en tu corazón el deseo, por decir algo, que Juanita, ¿va? Juanita, ¿va? Porque es la esposa, pero puede ser que María está orando por Juanito, ¿va? Por decir algo, ¿va? Entonces, ore al Señor, porque la palabra de Dios dice que la oración del justo tiene poder. Pero tengo que y 8 días lo podemos hablar. El justo no soy yo, Olger. Yo soy justo delante de Dios, pero el justo que habla ahí en la Biblia no soy yo, sino que el verdadero justo es Jesucristo. Entonces, Jesucristo, que está en el trono de la gracia, Jesucristo es el que le dice a su papá: papá, Olger quiere que Juanita regrese al cielo. Entonces, esa conversación que tiene Jesucristo en el trono de la gracia en este momento por tu esposa, o por la esposa de los que están oyendo, o por el esposo de los que están oyendo, o por el hijo, o por el cuñado, o por el compañero, por lo que la persona que usted está orando. Dice: papá, le dice Jesucristo: papá, y ten misericordia de mi hijo Olger. Concédele esa oración, que su esposa pueda nacer de nuevo, ¿verdad? Que su esposa quiera escucharme. Entonces ve, Olger, mientras el pecado esté en la persona no va a escuchar. Lo acabo de aprender, Olger. 3, 4 años hace de eso, lo acabo de aprender. Escuchando la palabra de Dios y leyendo con profundidad. Entonces, lo que Jehová hace, lo que el papá de Jesucristo hace, es que le quita el pecado a esa persona. Está por todas partes en la Biblia, está por todas partes. Por ejemplo, en Mateo 8, el Señor Jesús le dice a este leproso: sí quiero, dice que lo tocó, y dice: sí quiero, lo tocó, dice que al instante se le quitó la lepra. Entonces le dijo: no lo digas a nadie. Estoy citando Mateo 8. Ve al sumo sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿Verdad? Entonces este hombre que fue sanado de la lepra se fue por donde está el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote le explicó cuál es la ofrenda. Y el sumo sacerdote le explicó: aquel que te quitó la lepra es la ofrenda, él es el cordero.
¿verdad? Entonces ya este hombre entendió quién era Jesús. Pero me estoy desviando un poco. Vamos a regresar a que Olger, estando en Jesucristo y en el trono de la gracia, Jesucristo está intercediendo en la conversación tuya y le está diciendo a papá, papá Jehová, escucha la oración de mi hijo Olger. Entonces Jehová en el trono de la gracia atiende a su hijo Jesucristo, atiende al justo. Entonces Jehová le quita el pecado a su esposa desde el trono de la gracia. Una vez que su esposa es libre del pecado, ella misma te va a decir, Olger, ¿por qué no me explicas un poco eso que vos lees tanto y que de vez en cuando hablamos y que yo muchas veces te digo que no me hables, pero ahora sí quiero hablar? En el momento en que tu esposa es libre del pecado, ella va a querer escucharte, Olger. Ahora, ¿cuál es la base bíblica para eso? Está en varias partes, pero a mí me gusta mucho Isaías 53. Entonces dice Isaías 53, voy a leer un par de versículos. ¿Verdad? Yo siempre le digo a mis amigos que cuando me van a ir a enterrar en la lápida van a poner, aquí está enterrado Isaías 53. Solo de Isaías 53 hablaba. Entonces dice, Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién ha sido revelado el brazo del Señor? ¿Verdad? Entonces el 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Jehová en el trono de la gracia extiende el brazo poderoso, va al corazón de tu esposa, saca el pecado, porque el pecado es una serpiente, es la serpiente de Génesis 3. Saca el pecado, saca la serpiente, saca a Satanás del corazón de ella. Coge esa serpiente y la mete en el cuerpo de Jesús. Así es como ella es libre del pecado. Por esta oración de fe del justo, no de Olger, del justo. Olger, ¿va? Entonces, ¿qué tiene que ver toda esta conversación con Juan capítulo 6? El Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida. También dice, ustedes no me creen. Yo estoy enfrente suyo, pero ustedes no creen. Pero, dice Jesús ahí en el Evangelio capítulo 6, estoy tomando agua fría. Dice ahí el Señor Jesús dice, todo lo que mi Padre me pone a mí enfrente, yo no lo echo fuera, o sea, yo no lo echo al infierno. De eso está hablando. Sino que yo no lo voy a perder, yo lo voy a salvar, dice Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Olger está dentro de Jesús y Jesús está en tu casa a través tuyo. Y Jehová, Dios Padre, el Padre de Jesucristo, está poniendo enfrente tuyo, pero no sos vos, sino que es Jesucristo, está poniendo enfrente a tu esposa y Jesucristo está diciendo en el Evangelio capítulo 6, no la tiro al infierno, me la llevo al cielo. Y Dios Padre me dijo, ella va a creer en Jesucristo, va a creer en la palabra que sale de la boca de Olger. Porque ella va a creer porque mi papá, Jehová, la va a hacer creer en la palabra y el testimonio de Olger. No sé si vas captando o no vas captando, pero voy a continuar y ya voy a terminar. Entonces, la salvación es un equipo. Comienza cuando Jehová tiene misericordia y va al corazón de tu esposa, saca el pecado, saca la serpiente, coge esa serpiente
que es el mismo Satanás, y la mete en el cuerpo de Jesús. Porque Jesús dice, yo soy el pan. ¿Qué significa? El pan da vida. Entonces, pan y cuerpo es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, el cuerpo de Jesús es muy poderoso, ¿verdad? Porque el cuerpo de Jesús es una cárcel poderosísima para sostener la serpiente de tu esposa en el cuerpo de Jesús. Entonces Jesús, dice en otra parte de los evangelios, dice, me es necesario morir, me es necesario morir. A cada rato lo repite. ¿Qué es lo que está diciendo realmente? Lo que está diciendo, me es necesario morir por tu esposa. Me es necesario morir por tu esposa. ¿Por qué? Porque ya tiene la serpiente en el cuerpo de él. Entonces él va a morir por tu esposa. A ver, él ya murió, y murió una sola vez. Pero para la revelación de tu esposa y de tu corazón, él va a morir para que esto quede bien revelado, quede bien iluminado. Entonces, Jesucristo en este momento, ahí donde usted está, tiene el pecado de tu esposa. Entonces, ¿qué hace él? Va a morir. Entonces va a la cruz. ¿Por qué? Porque Jesucristo lleva en el cuerpo de él, lleva esta serpiente. Esta serpiente quiere salir del cuerpo de Jesucristo, pero Jesucristo la sostiene y lo lleva a la cruz. Jesucristo es clavado en la cruz, pero el cuerpo de Jesús es muy poderoso. La serpiente quiere salir, pero no puede salir. Manda a un soldado para que le meta la lanza para ver si la serpiente puede salir. El soldado le mete la lanza, pero la serpiente no sale porque el cuerpo de Jesús lo sostiene. Entonces, Dios Padre, Jehová, desde el cielo, ¿verdad? Somete a padecimiento a su Hijo y Jesucristo pierde la vida. ¿Quién más pierde la vida? La vida la pierde la serpiente. Los dos mueren. Los dos viajan al infierno. Los dos viajan a las profundidades. Hechos capítulo 2 al final. Pero estando en la puerta del Hades, el brazo de Jehová saca la serpiente, saca el pecado y lo deja en el infierno y coge a Jesucristo y lo trae de las profundidades de la tierra hasta el cielo. Lo resucita. ¿Mm? Ahí hay otra información, pero ahorita no te la voy a dar. Bueno, te la voy a decir, pero luego te pongo entendimiento. Es que se está haciendo largo el audio. Lo que sucede es que cuando Jesucristo está en la cruz, antes de morir, ¿quiénes están? Está Jesucristo, que es el pan de vida, ¿va? Está la serpiente, el pecado de tu esposa, y también está tu esposa. Los tres están ahí. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Jesucristo tiene que morir, pero tu esposa tiene que morir, porque ella tiene el pecado en su cuerpo. Entonces los tres, o sea, digo yo, la serpiente y ella están dentro del cuerpo de Jesús. Entonces, cuando el brazo de Jehová, porque sigue actuando el brazo de Jehová, cuando el brazo de Jehová saca la serpiente en el Hades y la tira al infierno, luego el brazo de Jehová toma a Jesucristo, pero ¿quién está dentro de Jesucristo? Tu esposa. Entonces los dos los saca de las profundidades de la tierra y los lleva hasta el cielo. Eso es nacer de nuevo. Eso es una nueva criatura. La criatura de tu esposa, esa creación con que ella vino, murió. Se quedó en el infierno. Perdón, no se quedó en el infierno. El pecado que tenía ella se quedó en el infierno, pero ella resucitó. O sea, murió y volvió a nacer de nuevo. Y por eso ella nace de nuevo con un espíritu sin la serpiente, sellado por el Espíritu Santo y cubierta con la sangre para entrar al cielo. Entonces voy a hacer un resumen para terminar. Si usted quiere que su esposa vaya al cielo, que veo que sí lo quieres, tienes que orar por ella y clamar a Jesucristo, Señor, mi Señor Jesucristo, yo quiero que mi esposa vaya al cielo. Ten misericordia de mi esposa. Entonces Jesucristo está escuchando. Jesucristo habla con su papá, Jehová, o su padre, y le dice, papá,
quítele el pecado a la esposa de mi hijo Olger, ¿verdad? Y después de que el pecado sale, después de que la serpiente sale, tu esposa te va a decir sonriente: ¿por qué no me explicas un poco esa tontera con que vos estás hablando todo el tiempo de la Biblia? Yo quiero saber más. Te vas a sorprender, Olger, te vas a sorprender. Ajá. Casi no te escucho, Olger, perdón. Olger, ve, perdón, Olger, perdón. Es que quiero terminar este audio para que sigamos conversando, pero antes de terminar el audio quiero decirte, y me lo pides, antes que muriera Noé, ¿sabes quién es Noé, va? ¿Ah? ¿Sabes quién es Noé? Eso, mi ex suegro. Yo estuve como un mes antes o mes y medio antes de que él muriera. Tengo una palabra preciosa que compartí con él. Es un audio. Podría buscártelo y te lo puedo enviar. Porque es así, con mucha profundidad, como lo que estamos hablando, ¿verdad? Yo sé que es un capítulo aparte, pero es parte de tu vida. Y tus hijos tienen la sangre, estos primeros hijos tienen la sangre de tu ex suegro, Noé, ¿verdad? Y quiero terminar este audio que voy a compartir haciendo un resumen y terminando. El resumen es: para que una persona pueda nacer de nuevo hay que orar. Luego, con base en esa oración, con base en Isaías 53, Dios Padre le quita el pecado a esa persona, y esa persona, donde ya es libre del pecado, ya quiere oír, ya quiere oír. Entonces usted le explica, ¿verdad? Para que entienda qué fue lo que pasó. ¿Mm? ¿Quién es Jesucristo? ¿Verdad? Y entonces cómo Jesucristo sigue la orden de su papá, y yo no lo echo fuera, o sea, yo no lo echo al infierno, yo lo salvo, yo me lo llevo. Porque Jesús significa, la palabra Jesús significa Jehová salva. Eso significa Jesús. Entonces Jesucristo se lleva a tu esposa y las personas que usted ora por ellas. Porque, digamos, eso es lo que yo hago. Yo oro por una persona, oro. Y de pronto un día, y converso con esa persona y hacemos amistad y todo. Y de pronto un día yo le digo: mira, ¿qué te parece si tocamos este tema? Mira, me gustaría muchísimo que me tocaras ese tema. Entonces yo ya veo que la salvación, que ya fue libre del pecado y que ahora quiere eh, aprender qué fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces termino este audio acá y me contás lo que me estabas contando. Dame un momento para terminar aquí.